Arrancamos noticia de última hora porque periodistas están revelando que efectivamente en la plataforma de la UNAM habrían modificado la tesis de la ministra Yasmín Esquivel con la que la están acusando de plagio. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y deseándoles feliz Navidad. Y es que de la noche a la mañana pues empieza una estrategia mediática para tumbar específicamente a esta ministra, porque en ningún momento hablaron de la corrupción del Poder Judicial, el cómo son elegidos, el cómo llegan los ministros de la Corte y el por qué el pueblo mexicano no puede elegirlos directamente cuando sabemos la corrupción, los moches, lo que se maneja en el Poder Judicial. Incluso intentaron defender a las empresas privadas en vez de las empresas estatales como la CFE. Pues arrancamos con esta información porque se habrían modificado estos expedientes de internet, archivos de internet subidos en la nube, en donde precisamente toda la bola de especialistas y que ahora se toman el título de las personas con más moral como Aristegui, están criticando a la ministra por un plagio, en donde también se exhibe la corrupción de la UNAM, porque, por favor, intentan ocultar que durante mucho tiempo, para empezar, el requisito de la tesis para terminar una licenciatura está pasado de moda, ya nadie lo utiliza, y también el tema de que en las mismas universidades los maestros venden las tesis, venden ya las tesis hechas para que los estudiantes se puedan graduar más fácilmente. Lo mismo pasa con las maestrías y con los doctorados. Ahora no quieren hacer un tema que hasta le quieran quitar el título de abogado a la ministra. Pues arrancamos con información y dice lo siguiente. Y es que lo que en verdad les interesa es volver a retomar el bloque opositor, el control de la Suprema Corte, porque recordemos que Arturo Saldívar pues estuvo más cercano al presidente Obrador, cercano al pueblo mexicano, a la transformación, y esta ministra es cercana también al presidente Andrés Manuel. Eso es lo que les duele, porque no hablaron de ministros de la corrupción de otros ministros como Medina Mora, que está prófugo, se fue de la justicia, dejó el cargo de ministro porque lo involucraron en temas de corrupción con Peña. Y donde de repente la UNAM también, ¿no? Aquí sí reacciona inmediatamente, no fueran para los señalamientos de los mismos estudiantes. Al llevar a cabo el cotejo pormenorizado de las tesis profesionales de la alumna, se da a conocer que hay mucha coincidencia entre ellas. Eso es lo que dice la UNAM y por lo que la quieren ya, que la quiten de la Suprema Corte. Miren, ¿no? La nieve de que la quieren. Lo peor del caso es que ya dañaron la reputación de la ministra, pero ¿qué tal cuando callaron el tema de que a Lorenzo Córdoba le extendieron su periodo para estar cobrando en la UNAM, cuando no se podía, cuando las reglas de la propia universidad no lo permitieron? Si la ministra Yasmín Esquivel es plagiaria, que la UNAM lo sancione y que también sancione a los cómplices de Lorenzo Córdoba que violaron la legalidad para mantenerle la plaza en el instituto de la UNAM, ¿no? Como investigador. Denise Dresser, que era la chismosa de las embajadas estadounidenses, si después de la defensa justificación presidencial de Yasmín Esquivel ella pertenece a la Suprema, a la institución, no podrá recuperar su credibilidad jamás. O sea, imagínense nada más que nos quieren señalar que por esto la Suprema Corte se está señalando de corrupción cuando nosotros lo hemos dicho, cuando siempre se ha sabido que el Poder Judicial es corrupto. No me vengan con ese chayote, ¿no? El ministro Alfredo Ortiz Mena, también aspirante a la presidencia de la Corte, cuando fue director del SAT condonó más de 70,000 millones de pesos a grandes empresas y particulares y se negó a hacer pública la lista de los beneficiarios. Ahora no resulta que es la única corrupta, que hay que sacrificar a ella para limpiar al Poder Judicial. Pues de una vez, no hay que tornar a todos, que cambien todos los ministros, ¿qué les parece? Mejor esa idea. La UNAM debería desarrollar algoritmos para revisar la legitimidad de absolutamente todas las tesis de su acervo digitalizado. Pues resulta que lo modificaron, por eso es interesante, en donde también se está señalando que todo esto vendría para atacarla a ella por ser cercana al presidente Obrador y que se reunieron, ¿no?, los mafiosos, las mentes maestras de esto, en la casa de Loret de Mola en Valle del Bravo. Esto lo dice el periodista Daniel Blancas. Hubo una reunión previa, me cuentan, en casa de Carlos Loret en Valle de Bravo. Fueron, además de él, las personas que filtraron esta información, que es Guillermo Sheridan y también Ignacio Morales Lechuga y otros operadores de la oposición y de la Suprema, porque detrás del artículo contra Yasmín están los de siempre y gente de la Corte. Por trabajo, estuvo hoy con figuras notables del medio jurídico y derecho que conocieron a Esquivel y a su esposo José María, todas de gran probidad. De su testimonio resaltó la convicción generalizada de que la única capaz de transformar al Poder Judicial es ella. El fondo
Dijeron es la batalla encarnizada por la presidencia de la Corte, por el poder y el peso que tiene ese cargo en el plano de la justicia. El principal oponente a la ministra es el anterior, Luis María Aguilar, quien también es ministro, y afuera, Olga Sánchez Cordero. Otra coincidencia unánime fue que durante toda su carrera Esquivel jamás ha recibido dinero, regalos o algún tipo de recompensas por algún caso o fallo, quizá porque no lo necesita, dado el estatus de su familia y de su esposo. Pues ahí lo tienen, ¿no, familia? Lo que se está jugando y el por qué no la quieren, porque no tendría de qué pata cojear. Por eso yo les mencionaba que por qué no habrían criticado, o mejor lo hubieran investigado con el tema del dinero, pues al parecer no recibió moches, no le encontraron nada y ahora pues la quieren tornar con esto de la tesis. Un fake, el plagio de la tesis. Periodista revela pruebas contundentes que comprueban que todo es un montaje, porque resulta que estas de donde todos están basando las supuestas pruebas son las tesis que las encontramos en la nube de internet de la propia UNAM, pero resulta que estas propias tesis, la página habría modificado especialmente la tesis de la ministra. ¿Por qué no nos muestran las tesis o los testimonios de todas las personas a que han mencionado que tienen la misma? Porque son más de 2. A todas estas personas, pues que salgan a los medios de información a hablar de qué sucedió. Miren nada más lo que revela el periodista Javier Pérez García. Ahí está, amigos. Descubierto esta situación. Aquí está, fecha de creación. Aquí se las voy a señalar. 2018. Fecha de modificación, 2022. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando yo subo un archivo, modifico, por ejemplo, una fotografía, me va a dar la fecha de creación y las modificaciones que yo le haga. ¿Por qué tendrían que modificar este archivo? No se estén de acuerdo conmigo, pero eso está en internet. Ahí lo pueden corroborar. Luego, vamos a ver la tesis de a quien supuestamente se le plagió. Esta es la tesis del licenciado en Derecho Edgar Ulises Gutiérrez. Aquí está. Esta parte. Vamos a las flechitas acá. Y vamos aquí. Propiedades del documento. Y bingo. Esta no ha sido modificada. Fecha de creación, 2018. Aquí está. Fecha de modificación. Hubo una modificación en el 2018. Se hizo con Adobe Acrobat, se subió con Adobe Acrobat y vienen todos los datos. Tremendo este asunto. Los metadatos arrojan que pues definitivamente fueron modificados. Fue modificada esta tesis que se digitalizó, vamos a decir que se digitalizó en el 2018, vamos a decirlo así, que yo creo que debió haber sido antes, mucho antes, tal vez, pero le hicieron una modificacióncita en el 2018 y el día de ayer, a las 7:13:20 hicieron otra modificación. Obviamente no lo hizo la ministra, definitivamente no lo hizo la ministra. ¿Quién lo hizo? Pues ya sabemos quién es, amigos, así es que pues ahí lo tienen, familia, modificaciones el 22 de diciembre. Lo que vemos nosotros en internet donde podemos, ¿no?, comparar las supuestas tesis, el 22 de diciembre y toda la información, todo el golpe mediático se dio el 21. O sea, un día después modificaron la tesis de la ministra. ¿Qué le modificaron? Pues ahí está el tema. Por eso es importante también mencionarlo, que si en dado caso fuera verdad, porque así lo están ya señalando que es verdad que la tesis plagió, que la ministra plagió el tema, pues también los maestros, ¿qué pasó ahí? Los maestros de la UNAM, que se supone tienen que seguir lo que les dicen ellos, prácticamente los estudiantes están siguiendo las órdenes de sus tutores. Pues ahí está la información, ¿no? Pero es que no les importa el tema, la corrupción, la limpieza, la legalidad, no les interesa eso, les interesa especialmente atacar a ella porque se gana al presidente Obrador y donde ya vimos, se ha mencionado que sería la única para renovar al Poder Judicial, porque tampoco querían a Arturo Saldívar. Y que pues esté revelando que todo esto se echó a andar en la casa de Loret de Mola en Valle del Bravo,
Pues ahí está la respuesta. Por eso el presidente también defendía a la ministra, pero pues todo parece que lo mediático, los medios de información y también los paleros que se están prestando, los chayoteros que se prestan, van a lograr lastimar muy fuerte a la ministra, porque si hablamos de corrupción, que hablen de todos los que están ahí en el Poder Judicial, ¿o no les parece? Si les gustó la información, ya lo sabe, es su canal, soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.